Durante décadas el mundo ha intentado explicar el éxito del fútbol uruguayo a través de una sola palabra: garra. Se nos ha dicho que Uruguay ganaba por una fuerza mística, mezcla de coraje y determinación que caía del cielo sobre una pequeña franja de tierra entre dos gigantes. Pero esa narrativa es incompleta y en muchos sentidos injusta. Entre 1924 y 1954, Uruguay no fue un milagro. Fue el producto de un país que, mientras el mundo colapsaba en guerras y crisis económicas, se permitía el lujo de pensar el deporte como una forma de proyectarse. Hoy vamos a desarmar el mito y entender por qué una nación de casi 2 millones de habitantes, por aquellos tiempos, se transformó en el país pionero del fútbol mundial. Los uruguayos presentaron sus credenciales en los Juegos Olímpicos de París, 1924. Los europeos, acostumbrados al estilo británico de correr y chocar, se quedaron mudos ante la celeste. Apareció la figura de José Leandro Andrade, la Maravilla Negra, que no solo era un portento físico, era un estratega que manejaba los tiempos con una elegancia que París nunca había visto. Aquel torneo fue una carnicería deportiva: 7-0 a Yugoslavia, 3-0 a Estados Unidos, 5-1 a Francia, 2-1 a Holanda y 3-0 a Suiza en la final. Los cronistas franceses de la época escribieron que los uruguayos jugaban con un hilo invisible atado a la pelota. En 1928, en Ámsterdam, la historia se repitió. Esta vez el rival en la final fue Argentina, terminando un camino donde quedaron atrás los locales, los alemanes y los italianos. Fueron dos partidos brutales, un duelo de potencias que terminó de pulir el carácter competitivo uruguayo. La Celeste aprendió allí a sufrir contra los iguales, pero a ganar con el estilo que ya era su marca registrada. El pase corto, la triangulación y la pausa se combinaban con el arte del engaño a través del amague y la ridiculización de rivales a pura gambeta. Cuando uno ve aquellas crónicas que describían el juego de la selección uruguaya, dista mucho a lo que hoy en día consideramos es la forma en la que tiene Uruguay de presentarse a cada uno de los partidos, y que seguramente muchos de ustedes tienen claro qué es lo que piensan de lo que es el fútbol uruguayo y su manera de jugar. Eso que muchas veces reducimos todo a la palabra garra, por aquellos tiempos tenía una riqueza de recursos que, con el correr de los años, la forma en la que se contó, creo que la épica le fue ganando a toda esa explicación, que es mucho más compleja de hacer y de poder transmitir. Es mucho más fácil decir que la personalidad de Nasasi o de Obdulio Varela silenciaban estadios y lideraban un equipo que se podía dar contra todo porque tenían fuerza, vergüenza deportiva, iban para adelante y no arrugaban contra nadie. Es mucho más fácil decir eso, es mucho más intenso y emocional que explicar que la selección uruguaya, por ejemplo, en 1950 le ganó una batalla táctica a Brasil y de esa manera lo pudo vencer en aquel último partido de la ronda final del Campeonato del Mundo de 1950. Pero claro, para eso hay que tener otro tipo de descripciones y también otro tipo de interés por parte de lo que queremos escuchar. Como siempre, el discurso de la épica le gana al discurso de la técnica, y es eso, dentro de la evolución del fútbol, más otros factores que fueron incidiendo en el paso del tiempo, además de la evolución de otras selecciones, que fueron conspirando de alguna manera a la forma en la que Uruguay se fue alejando de las primeras posiciones en el Campeonato del Mundo. Creo que es algo, yo no sé si patrimonio exclusivo del Río de la Plata, y me voy a enfocar también en Uruguay, eso de que nos la sabemos todas. Esto ya les ganamos, esto ya sabemos cómo hacerlo. A los brasileros les pegamos un par de patadas, se asustan y ya les ganamos. Y ya, la verdad, no vi ganarle a los brasileros pegándole 2 o 3 patadas. Había que tener otras cosas para poder vencer a un equipo que capaz que técnicamente era superior, o quítenle el capaz. Pero metiéndonos en aquellos tiempos, en la década dorada de la Celeste, y en ese pasado que tal vez condena el presente de Uruguay, tanto de lo que le exigimos los hinchas a los jugadores y a veces de la mochila que se ponen los jugadores de la historia que representan. Es algo con lo que crecemos todos los uruguayos. Cada vez que empezamos a hablar de fútbol, nos inoculan esa pasión y esa historia que en mayor o menor medida siempre incide a la hora de enorgullecernos de la camiseta celeste.
En aquellos tiempos creo que la evolución de la selección uruguaya también fue de la mano con la evolución del país como tal. Y considero que desde el fútbol el país encontró la forma de esos símbolos que necesitaba para identificar a la gente con la nación, para transformar a los orientales en uruguayos. Y creo que aquel equipo de 1924 sirvió como para empezar al proceso final de uruguayización de aquellos orientales que llegaban desde el siglo XIX todavía y que estaban en aquel proceso de evolución de un Uruguay que estaba empezando a crecer, que estaba empezando a modernizarse desde sus leyes sociales, desde sus propuestas económicas, de su modernización en general, un proceso que había empezado en las últimas décadas del siglo XIX con la reforma educativa, por ejemplo, y otras tantas que se fueron haciendo a lo largo del tiempo para tener el Uruguay que hasta hoy en día podemos decir que estamos disfrutando o beneficiándonos de algunas de las medidas que se dieron hace más de 100 años atrás, porque creo que Uruguay como tal, y se vio reflejado en su selección, tuvo un impulso modernizador y pujante de crecimiento en ese primer tercio del siglo XX. Y a partir de 1930 tuvo un estancamiento general el país, la selección uruguaya no participó de los campeonatos del mundo, y luego de la Segunda Guerra Mundial y con otro contexto y coyuntura económica, Uruguay volvió a tener una etapa de crecimiento, de cierta prosperidad, la época de las vacas gordas, que terminó de caerse sobre mediados de la década del 50, que coincide casualmente con el fin de esta era de Uruguay en la historia de los campeonatos del mundo. Pero vamos a dejar de jugar al historiador y al sociólogo porque no es lo mío. Vamos a meternos en el fútbol y recordar lo que sucedió, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo de 1930, ese que organizó Uruguay en el mes de julio de aquel año, donde recibió a 12 selecciones, aparte de la celeste. Hubo una puja por la sede de aquel primer campeonato del mundo, tanto el apoyo de las selecciones americanas más la influencia de Jules Rimet, el presidente de la FIFA, provocaron a que Uruguay fuese la sede del primer campeonato del mundo. Uruguay presionaba desde, bueno, nosotros somos los ganadores de los últimos 2 torneos internacionales de peso, los 2 mundiales de la época. No estoy discutiendo acá de estrella, eso por favor no nos metamos en ese lío ahora, pero Uruguay tenía el respaldo desde su potencial deportivo, su proyección económica y las ganas de decir nosotros lo podemos hacer. Y Jules Rimet, que navegaba en la política del fútbol en aquel momento en aguas muy turbulentas, tenía la idea de sacar aquel primer mundial de Europa y de alguna manera hacer equilibrio entre otras potencias que se habían disputado la organización de aquel primer torneo, como Suecia, como España, como Italia, como Hungría, que querían para sí el primer mundial, y es por eso que todas esas selecciones decidieron no viajar a Uruguay con la excusa de que era muy lejos, de que no nos interesa, de que no le iba a interesar a nadie, de que va a ser un fracaso, y en definitiva el Campeonato del Mundo se organizó con 13 selecciones, la mayoría del continente americano, más 4 selecciones europeas. Francia, por supuesto, Jules Rimet no iba a viajar el Atlántico sin su selección. Bélgica también fueron los yugoslavos y los rumanos. Ese primer campeonato del mundo, que se dividió en 4 series, donde el único equipo que jugó contra 3 rivales en la primera ronda fue la selección argentina, tuvo un formato de fase de grupo. Los ganadores de cada uno de los 4 grupos se enfrentaban a las semifinales y luego iban a jugar la final. Uruguay debutó en el Estadio Centenario el 18 de julio y le ganó 1-0 a Perú. Les decía, Uruguay estaba siendo muy criticado el plantel de la Celeste porque, bueno, ya estaban grandes, ya eran los olímpicos,
ya era, vieron como se dice ahora, que el club de amigos que siempre juegan lo mismo. Bueno, en aquella época pasaban cosas parecidas e imagínense en aquel tiempo que eran solamente jugadores del medio local. ¿Por qué hay más de un cuadro? ¿Por qué hay menos del otro? ¿Por qué no citó aquel? Y todas esas discusiones que seguro se dieron y que seguro generaron muchas rispideces en aquella época. Bueno, el plantel trató de aislarse, tuvo el inconveniente de que Andrés Massali, el arquero del bicampeonato olímpico, fue apartado del plantel porque, bueno, tuvo una desprolijidad, una falta de conducta muy grave. Y bueno, lo terminaron sacando del plantel y el arquero de Rampla Juniors, Enrique Ballestero, terminó siendo el que cuidó el arco de la Celeste en todo aquel campeonato del mundo. El primer partido, les decía, se jugó el 18 de julio en el Estadio Centenario, lo ganó Uruguay con gol del Manco Castro y las críticas no cesaron, pese a que la Celeste dominó aquel partido. El resultado fue corto y el público que había llenado el estadio en aquella tarde fría de julio y no se fue del todo conforme, aunque siempre confiado en el potencial de la Celeste, que se vio confirmado en el siguiente partido ante Rumania, donde Uruguay aplastó al equipo europeo 4-0, en lo que dicen fue el mejor partido de Uruguay, donde Dorado, Escarone, Nenín Anselmo, Peregrino Anselmo y el Vasco Sea terminaron anotando los 4 goles de la Celeste. Luego vino el partido semifinal, el Vasco Sea hizo el primer hat-trick para la selección uruguaya en su historia, fue en aquel 6-1 ante los yugoslavos, 2 de Peregrino Anselmo y 1 de Iriarte, que también iba a convertir en el partido final. Y en aquella previa a la final con Argentina había jugado, el único que había jugado 3 partidos en la fase de grupos, que había recibido la hostilidad del público local, que lo tenía como el rival a vencer, y no los trataron bien a los argentinos a nivel de presión en la cancha, amenazaron con irse los argentinos del Mundial en aquel torneo. Y bueno, Argentina le había ganado a Francia 1-0 en el debut con gol de Monti en un partido muy polémico que terminó en los 84 minutos cuando los franceses se iban en un contragolpe el empate. Le ganó a México y a Chile en el camino y 6-1, al igual que Uruguay y Yugoslavia, al equipo de Estados Unidos. Y allí los dos equipos del Plata se enfrentaron en el partido que todos esperaban para aquella definición del Campeonato del Mundo, participara quien participara. Uruguay y Argentina eran las 2 mejores selecciones del mundo de la época, sin ningún tipo de discusión. Aquel partido que tuvo un clima bastante espeso, muy caliente. Muchos de los argentinos que cruzaron el Río de la Plata para ver aquel partido no lo pudieron hacer en tiempo porque una niebla muy densa impidió la llegada de muchos barcos desde Buenos Aires y de otros puntos al puerto de Montevideo. Se hicieron requisas. Estuvo espeso de verdad el ambiente con el público. Y en el partido, en la previa al partido, bueno, el árbitro, el belga Langelus, pidió un salvoconducto por la duda de que se fuera al mar Lío y hubo alguien esperándolo para un barco que zarpara inmediatamente e irse. Después del partido, eso lo cuenta en Memorias del Silbato, un libro que el árbitro belga escribió y que cuenta anécdotas de aquel campeonato del mundo que son muy interesantes y de otros torneos donde participó ese juez que era el Pierluigi Collina de la época, el tipo referencia del fútbol, del referato en aquel entonces. Y resultó que el partido final, la primera discusión, una de las tantas, fue la pelota. ¿Con qué pelota jugamos? No había la pelota tal, la pelota oficial del Campeonato del Mundo. Se jugaba con la que traía el organizador o alguno de los equipos. Y Argentina quería jugar con su pelota, que era un tipo de modelo de balón, y Uruguay con el suyo. Pues bien, decidieron que en el primer tiempo iban a jugar con la pelota argentina, en el segundo tiempo con la pelota de Uruguay. Argentina ganó el primer tiempo, pese a que el primer gol en una final de la historia del Campeonato del Mundo lo hizo Pablo Dorado de la selección uruguaya. Argentina terminó ganando el primer tiempo con goles de Peuchele y Stabile, y Uruguay se lo da vuelta en la segunda parte. Argentina, según cuenta, y siempre me refiero a Pancho Varalo, que creo que es de los relatos más sinceros y frescos que tenemos, porque los campeones uruguayos del 30 fallecieron muy temprano para tener registros muchas veces hasta de sus dichos. Hay algunas entrevistas que son muy interesantes para leer también, pero Pancho Varalo siempre cuenta, en el primer tiempo les pegamos un paseo bárbaro, les ganamos bien, no tuvimos suerte con alguna pelota que pegó en el palo. El propio
Varalo se lesionó sobre el final del primer tiempo, era inservible para jugar en el partido, y Uruguay en el segundo tiempo lo pasó por arriba. Se decía en el video de la historia de Argentina entre sus dos primeras finales, a veces la forma en la que se cuentan las cosas son las que después terminan justificando victorias o derrotas. Para los argentinos les metieron la pesada, los amenazaron de muerte, por eso terminaron perdiendo el partido. Para los uruguayos, por supuesto, se ganó jugando al fútbol, sí con personalidad, sí yendo para adelante, pero también con mucho de eso que se olvidó de contar la historia, en especial por el lado de Uruguay. Uruguay se transformó en el primer campeón del mundo y lamentablemente el mundo de la política le ganó al mundo del deporte. Uruguay decidió devolver la ingratitud de los países que boicotearon el Mundial de 1930 y decidió no participar de Italia 1934. Muchas veces se pregunta qué hubiese pasado si Uruguay participaba del Mundial del 34. Sí sabemos lo que pasó con Argentina, que presentó un equipo amateur en lugar de llevar a los profesionales o a su mejor versión del albiceleste. Quedaron eliminados en el primer partido. Uruguay se alejó del 34 y en el 38 la Celeste no participa porque se une al boicot que le hace Argentina a la organización del Campeonato del Mundo, porque se había dicho en el congreso previo a la organización del Mundial del 30 que, bueno, vamos a alternar a América y Europa. Y bueno, Argentina decía, el primero se hizo en Uruguay, el segundo se hizo Italia y ahora venimos nosotros, porque no hay otro representante de América que represente, valga la redundancia, el fútbol de otra manera que no sea Argentina y que merezca la organización del Mundial. Pues bien, se la dieron a Francia porque estaba espeso el asunto a nivel político ya a esa altura, estábamos muy cerquita de la Segunda Guerra Mundial y era más seguro jugar por allá, no hacer olas, no generar más líos de los que ya había. Y de paso aislar a aquellos que nos ganaban bastante seguido, nos pintaban la cara cuando iban con todo, y aprovechar para meter un campeonato del mundo que hasta Brasil se los pudo haber pellizcado en el torneo de 1938. Es así que así se dieron las dos ausencias de Uruguay en los mundiales de aquellos años. Y simplemente para repasar algunas estadísticas de Uruguay en el Campeonato del Mundo del 30, ganó sus 4 partidos. Fueron 3 veces que Uruguay logró 4 triunfos consecutivos en la historia de los mundiales. Uno fue en 1930, no perdió ninguno ni empató, por supuesto. Hizo 15 goles y recibió apenas 3. Ese fue el saldo de la Celeste, que tuvo al Vasco Sea como el goleador de la Celeste en el Campeonato del Mundo con 5 goles. Antes de meternos en el Mundial del 50, quiero corregir lo que les dije recién. Uruguay no ganó 3, sino 2 veces 4 partidos de manera consecutiva en un campeonato del mundo. La primera fue en 1930 y me gustaría que ustedes en la zona de comentarios me dijeran en qué Mundial Uruguay ganó 4 partidos seguidos. Y creo que el año tal vez los termine sorprendiendo. Así que los leo por allí, además de agradecerles de antemano el me gusta a este video, sus comentarios y la suscripción al canal. Ahora sí, nos vamos a Brasil, 1950, este mundial que originalmente se iba a organizar en 1949. Este es el otro que tuvo apenas 13 participantes y es también otro de los argumentos. Muchas veces cuando se le quiere bajar el precio al triunfo de Uruguay en este mundial, se habla de que, bueno, la Celeste jugó un partido solo y muchas veces no se dice por qué, ni se sabe por qué Uruguay jugó un solo partido en la fase de grupos, a diferencia de Brasil, que jugó los 3, o alguna de las otras selecciones que jugó más partidos sin lugar a dudas que Uruguay, que se enfrentó a Bolivia, le ganó 8-0 en aquel juego inicial y se clasificó a la ronda final del Campeonato del Mundo. En aquel partido vino el segundo hat-trick de la historia de la selección uruguaya en los mundiales, hecho por Óscar Omar Míguez, que de hecho el Cotor Ramírez es el goleador histórico de Uruguay en la historia del Campeonato del Mundo, el goleador histórico en la historia, disculpen la redundancia. Vidal, el patrullero Vidal hizo el otro gol, el Pepe Schiaffino hizo 2, Guilla y Julio Pérez completaron los 8 goles de la Celeste ante la selección boliviana, que se despidió rápido del Mundial del 50.
Y ese partido también provocó el por qué Brasil, la organización, decidió que el último juego de la ronda final fuese contra la selección uruguaya, básicamente por un tema de que se desgasten esto un poco con los europeos y después los agarramos cansaditos para jugar a la final, porque nosotros también venimos con el desgaste de más partidos en lo previo. Pero ¿por qué no jugaron 16 equipos como era la regla por aquellos tiempos para un campeonato del mundo? Bueno, uno de los ausentes fue Escocia, que dentro del proceso de eliminatorias los países británicos jugaban un torneo entre ellos y los dos mejores iban al campeonato del mundo. De hecho, en el Mundial del 50 Inglaterra volvió, no había participado, se había excluido de la FIFA en la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, cuando se presenta, clasifica en unas eliminatorias y el segundo puesto lo obtuvo Escocia. Y los escoceses habían dicho que si no ganaban el torneo no iban nada al Mundial. Se ve que tenían pocas ganas de pasear por las playas de Río de Janeiro. Dijeron, nosotros vamos y ganamos. En el segundo no fueron y ahí tenemos uno de los ausentes. Otro de los ausentes que se los había invitado había sido la selección de India. Sin embargo, los indios adujeron que ellos querían jugar descalzos y como no les permitían jugar sin botines, básicamente les prohibieron la participación en el campeonato del mundo. Y los otros ausentes fueron Turquía, que alegó problemas de agenda, esas cosas que se dicen. Se me complicó, muchachos, no llegó al asado. Y las otras dos selecciones que finalmente no participaron fueron Francia y Portugal. Los franceses estaban incluidos en el grupo de Uruguay con Bolivia, por lo tanto Uruguay hubiese jugado con Francia el partido que no pudo ser y el otro hubiese sido contra Portugal. Los portugueses, apelando a la deportividad y qué sé yo, los portugueses siempre con su diplomacia, dijeron, no muchachos, si nosotros no vamos por un proceso eliminatorio de invitados, no. Y los franceses no fueron porque se arrepintieron en el camino. De hecho, participaron en el sorteo, cayeron en la Serie de Uruguay y después retiraron su participación de aquel mundial. Por eso fueron 13 los equipos de aquel mundial, más allá de que ustedes tal vez cuenten más de 3 de los ausentes de los que les acabo de decir, pero al principio se cursaban invitaciones, algunos iban por eliminatorias y bueno, cuando veían que no llegaban al número, invitaron a Portugal, por ejemplo, que finalmente decidió no ir. Y el comité organizador, los brasileños, dijeron, bueno, esto viene fresquito, vamos a jugar contra Uruguay el último partido porque el formato de aquel mundial era 4 grupos de 4 equipos originalmente. El ganador de cada grupo iba a jugar una ronda final todos contra todos. El que hiciera más puntos era el campeón del mundo. Fue la única vez que se adoptó ese formato bastante particular y malo, les podría decir. Hasta fue mejor el del mundial del 30, que por lo menos habilitaba una semifinal, un partido extra por lo menos. Bueno, la cuestión es que Uruguay juega ante España el primer partido de esa ronda final y empata 2-2. Ese partido Uruguay lo arranca ganando con un gol de Guilla que es exactamente igual al que le hizo a Barbosa, el arquero de Brasil, el segundo, el histórico, el del maracanazo. Se le hizo a Ramallets, la gran figura de aquel partido con los españoles que dieron vuelta al juego y Uruguay con un golazo de Julio Varela en los últimos minutos de afuera del área terminó de empatar aquel partido y obligaba a la Celeste a ganar ante Suecia si quería llegar con chances ante Brasil, que había arrasado a los suecos en el primer partido en Maracaná y que después iba a aplastar a España también en el segundo. Brasil hizo 13 goles en los 2 partidos previos al juego contra Uruguay. Y es por ahí donde se explica el potencial de los brasileños. Muchas veces se dice, no, porque Brasil en aquel momento no existía en el fútbol. No, mentira. No era que no existía en el fútbol. No estaba tan organizado como los demás. Pero tenía potencial y en aquel campeonato del mundo lo mostró de verdad. Ganando sus partidos en la fase de grupo y apabullando, arrasando a sus rivales en los 2 primeros partidos de la ronda final. Por eso, el miedo de los dirigentes uruguayos, cuando fueron a encarar a Odulio Varela en la previa al partido, donde le dijeron, Odulio, con que no nos golee, nosotros estamos conformes. Y allí es donde Odulio Varela va y les dice a los compañeros que están solos, que los de afuera son de palo, que era una de las frases que utilizaba Odulio. Después se la adjudicaron otros a Gambetta para meterse, no voy a entrar en esa discusión tampoco. Y los de palo no era el público del Estadio Maracaná, sino que los de palo eran los dirigentes, esos a los que estuvieron enfrentados
en la huelga del 49 y en otros tantos conflictos que tuvieron con gente que no se llevaba bien, ni Obdulio Varela con los dirigentes, ni otros tantos jugadores que fueron protagonistas de muchos conflictos de reivindicaciones de los futbolistas que querían que mejoraran sus condiciones de trabajo y que provocaron muchas huelgas, en especial algunas muy fuertes en el Río de la Plata, que cambiaron un poco la historia de cómo eran las relaciones entre los clubes y los jugadores, y que hoy día los jugadores en la actualidad, por suerte, pueden disfrutar gracias a la pelea de aquellos. Muchas veces cuando decimos, no, porque eso era el fútbol de nuestros abuelos y bisabuelos, esos tipos se rompieron el traste para que muchos hoy tengan la comodidad de tener mejores condiciones para poder jugar al fútbol en un deporte que sí, que era totalmente diferente, pero era el que sucedía en la época. Por eso nunca me gusta traspasar épocas y decir el mejor de todos los tiempos. Yo creo siempre en el mejor de una época, en el mejor de una etapa, porque hasta hoy en día creo que 20 años atrás el fútbol era muy distinto a como lo es hoy y hasta a veces pueden llegar a ser incomparables. Volviendo al campeonato del mundo, Uruguay juega, hace un cambio de arquero en aquel mundial, en aquella ronda final. Máspoli le cede el espacio a Aníbal Paz, que se mandó una cagada tremenda en el primer gol. Uruguay gana sobre la hora el partido con un gol del Cotó Ramírez. En aquel partido contra los suecos, Guille hace un golazo de afuera del área y Míguez hace 2 goles de goleador para dar vuelta a un partido que habían pasado a ganar los suecos y habían quedado con uno de menos. Uruguay lo sitió todo el segundo tiempo y sobre el final pudo hacer el segundo gol del partido. Guilla, que hizo goles en los 4 partidos de Uruguay, había convertido contra Bolivia, contra España, contra Suecia. Y por supuesto, el gol más famoso de todos, el del Maracanazo, el que silenció a 200.000 personas aquel 16 de julio de 1950. Y como les decía al principio de este video, muchas veces la forma en la que se cuentan las cosas terminan perjudicando a veces qué es lo que se valora. Y todos sabemos la influencia de Obdulio, la influencia de la personalidad de los jugadores como Schubert Gambetta, que era otro de los líderes espirituales del equipo, la técnica o el poder goleador del Cotó Ramírez, la velocidad de Guilla, la técnica del Pepe Schiaffino. Un equipo uruguayo que era muy completo y que iba más allá de la capitanía de Obdulio, de la personalidad de sus jugadores, sino que tenían riqueza técnica, tenían buen juego. Y Juan López, uno de los técnicos más jóvenes en ganar un mundial en la historia, había sido el elegido para ser el técnico de la Celeste por sobre Emérico Hirsch. Hirsch era un húngaro que tuvo mucho éxito en River Plate, en Argentina, en la década del 30, que fue a Peñarol a dirigir al equipo sobre finales de los 40, fue el técnico de la Máquina del 49. Y en el fútbol uruguayo, sobre la década del 40, hubo mucha discusión sobre el estilo y la forma de jugar y se trajeron técnicos de Inglaterra, técnicos húngaros, que intentaron de alguna manera cambiar y modernizar al fútbol uruguayo en uno de los últimos intentos de ponernos al día con el fútbol que se jugaba por aquellos tiempos. Y es así que Uruguay, de aquellas estructuras antiguas del 2-3-5, pasó a jugar con una estructura WM con una variante. Esto lo explica muy bien el libro de Eduardo Rivas en las memorias de Juan Alberto Schiaffino, donde Uruguay juega no con un volante central que era Obdulio Varela, sino con 2. Julio Pérez era quien lo acompañaba y quien le hacía ese doble 5, como podríamos decir ahora. Se dijo toda la vida que el fútbol uruguayo es un juego de línea de 4, 2 zagueros bien fuertes, un 5, 2 punteros. Y el partido final contra Brasil en 1950, Uruguay lo juega con 3 defensores, con 2 pivots en la mitad de la cancha, con ese doble 5, donde Obdulio era el más retrasado, Julio Pérez iba un poquito más arriba. Obdulio no era solamente un caudillo, a Obdulio se le criticaba de que hacía la calecita en la cancha, que la llevaba mucho, y cuando marcaba a los rivales los acompañaba demasiado antes de sacarle la pelota. Era como el juego, el sello característico de Obdulio, que tenía un tiro muy potente desde afuera
afuera del área y lo demostró en más de una ocasión en el Campeonato del Mundo. Y arriba Guilla, jugaba el Coto Ramírez, estaba el Pepe Schiaffino. No jugó Vidal aquel partido, lo jugó Morán y Julio Pérez era el que caía en sorpresa desde atrás de la mitad de la cancha, y Uruguay lo que hacía o lo que hizo fue explotar la espalda de las zonas de los laterales en Brasil para aprovechar la velocidad de Guilla, que enloqueció a Bigode a lo largo de todo el partido. Uruguay que se defendió, por supuesto, porque tenía enfrente un equipo con mucho potencial ofensivo, pero también le logró responder, le logró hacer pasar malos ratos. Sobre el final del primer tiempo hay una pelota que pega en el palo en un tiro, si mal no recuerdo, de Schiaffino, que enmudeció a Maracaná y que puso a los brasileños en su lugar. Luego, sobre los primeros minutos del segundo tiempo, Brasil hace el primer gol por parte de Friaza. Allí es donde Odulio va a protestar el offside, se puso la pelota bajo el brazo, supuestamente enfrió el partido, pero el propio Odulio dijo, eso es todo cuento, nosotros ganamos jugando bien, jugando al fútbol. Todos los campeones del 50 dijeron eso, los únicos que no quisimos escuchar esa historia fuimos los propios uruguayos, que nos quedamos con la épica del héroe que nos fue a salvar en un partido imposible. Schiaffino hizo el empate en aquel partido y a los 35 minutos Guilla hizo aquel histórico segundo gol para el triunfo de la Celeste en el Mundial del 50. Jules Rimet se había ido del estadio, había salido del estadio para dar la vuelta y llegar a dar un trofeo que se le iba a dar a los brasileños. Con el partido empatado, Brasil era campeón del mundo porque se definía por puntos. Brasil había ganado sus 2 partidos, Uruguay solo uno y tenía un empate y Uruguay estaba obligado a ganar. Pues bien, Jules Rimet llegó y se dio cuenta que le tenía que dar el trofeo a los uruguayos. Tenía un discurso escrito para los brasileños y Odulio Varela casi que le arrebató de las manos la Copa del Mundo, la copa que llevaba el nombre del presidente de FIFA. En realidad, la Copa Jules Rimet empezó a ser oficialmente a partir del 54 y de esa manera se quedó Uruguay por segunda vez con la Copa del Mundo en su poder. Por allí termina un poquito la etapa del Mundial de 1950 y vamos a meternos en lo que sucedió en 1954, que creo que fue el cierre de la época dorada de la Celeste en la historia de la Copa del Mundo. Para el Mundial del 54, la Celeste renovó un poco su plantel. Ya no contaba con Alcides Guilla ni con Schubert Gambetta, entre los principales campeones del mundo y figuras de aquel equipo del 50, y surgieron nuevos valores como José Emilio Santamaría, que tal vez los hinchas del Real Madrid son los que más lo recuerdan en la historia del fútbol, parte de aquel equipo supercampeón en la década del 50, de las primeras copas europeas de clubes campeones. Apareció Ambrois, Hover, el cordobés nacionalizado uruguayo, que fue el delantero en aquel partido inolvidable contra los húngaros, haciendo aquellos 2 goles que dejaron a Uruguay con vida y llevándolo a la largue ante el gran favorito para ganar aquel mundial, como fue la selección liderada por Puskás de Hungría. Y también estaba Carlos Borges como otro de los nuevos valores de la Celeste. Carlos Borges, como anécdota, fue el autor del primer gol de la historia de la Copa Libertadores de América y participó también en otras versiones de la selección uruguaya en el Campeonato del Mundo. Aquel mundial tuvo un formato raro con 2 cabezas de serie, que en la serie de Uruguay la conformaron la Celeste y Austria, que no se enfrentaban entre sí, y jugaron Uruguay jugó entre Checoslovaquia y Escocia. Contra Checoslovaquia, Uruguay ganó 2-0 con goles de El Coto Ramírez y Juan Alberto Schiaffino, y en el segundo partido Uruguay le ganó 7-0 a Escocia, 3 de Borges, 2 de Míguez y 2 del Pardo Abadí, otra de las nuevas caras de la Celeste, otro de los protagonistas posteriores de la Copa Libertadores de América y otras versiones de la selección uruguaya. Uruguay que le ganó aquel partido a Escocia y se enfrentó a Inglaterra en el partido de cuartos de final. Allí se dio el triunfo de la Celeste por 4-2. Borges, Schiaffino y Ambrois hicieron 3 de los goles de la Celeste. El otro lo hizo Odulio Varela en un tiro también de afuera del área y terminó lesionado aquel partido y lo dejó afuera
víspera del duelo ante los húngaros, el partido del siglo, como se lo mencionó en la época por parte de la prensa, aquel juego entre Uruguay y Hungría, el día que Uruguay cedió el invicto que tenían los campeonatos del mundo contra aquel equipo espectacular que maravilló en Suiza 1954. El partido contra los húngaros lo empezaron ganando los magiares 2-0, Uruguay lo remonta, empata 2-2, hay unos relatos muy emocionantes de Carlos Solé, donde con la voz quebrada, casi que llorando, va relatando el empate de Juan Eduardo Hover en aquel partido, de aquella frase del león herido sacude la melena. Uruguay, que con mucho orgullo había llegado al empate, y Schiaffino tuvo una pelota en el palo, una que le quedó en la línea. Uruguay tuvo el partido a su favor en algún momento del alargue. Se lesiona Rodríguez Andrade, uno de los defensores de Uruguay, queda con 10 por un pequeño lapso, y es ahí donde Hungría aprovecha para poner 2 estocadas y el 4-2 final, que se quedaría con el invicto de la celeste y el fin de una era de la selección uruguaya, la más gloriosa de su historia y la que seguramente jamás se volverá a repetir. El partido con Austria fue una mera anécdota, aquel 1-3 con el que terminó Uruguay en el 4º puesto en Suiza 1954, y aquel retorno a nuestro país terminó siendo el cierre del ciclo más exitoso de la selección uruguaya en la historia de los mundiales. Si les gustó este tipo de contenidos, como siempre, se agradece y mucho el me gusta a este video, sus comentarios y por supuesto la suscripción al canal. Soy Pablo Martínez, esto es PM Fútbol y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.